Hola, ¿qué tal? Europa en la encrucijada es el tema de hoy. Nos acompaña, como otras veces, Santiago Martínez, al que conocéis perfectamente. Y ya sabéis, estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid, ¿no? Como siempre, si os gusta el vídeo, perdón, por favor darle al like y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. También os podéis dejar comentarios y preguntas, que algunos de ellos los comentaremos durante la proyección del vídeo, y también más adelante los comentaremos no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil como ECAI con K, Center con C, y ahí hacemos vídeos específicos comentando o respondiendo a preguntas y comentarios. Bien, vamos a ver. Estaba pensando que no sé si hemos subido Sí, yo el lo he archivo. subido. A ver, espera. Sí, pues empezamos, Santiago, si quieres, Ahí cuando tendría que quieras. estar. Paso yo las diapositivas entonces, ¿no? Muy bien, porque si no lo tendría que subir yo también, ¿no? Perfecto, claro. No nos dimos cuenta. Pero bueno, no hay problema. Yo Sí, estoy atento y te voy vamos. pasando si quieres. Partido único europeo, ¿no? Sí, espera un momento, a ver si me deja subirlo. Ah, bien, vale. Mm. Son, como dicen en la tele, cosas del directo y Bueno, tal y parece que cual. está yendo lento. Empezamos así, si te parece, Sí, no hay problema ninguno, como porque quieras. mientras tanto parece que no tiene prisa en buscar el archivo. Bien, el Partido Único Europeo en shock. Bueno, vamos a hablar de la situación muy tan especial en la que vive Europa, y esto, claro, no se puede despegar de lo que está pasando hoy mismo, ¿no? Como consecuencia de esta conversación, es curioso que solo una conversación entre dos líderes pueda tener una repercusión tan grande, ¿no? Pero esto ha generado, esta conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin ha generado un auténtico pánico en Europa, y esto que llamamos el Partido Único Europeo, para los que nos seguís, es un concepto conocido. Le llamamos el Partido Único a todos esos grupos políticos que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero en realidad solo se diferencian en matices, porque en todo lo fundamental responden a las estrategias corporativas. Y es digamos, una dinámica de consenso que se asentó fundamentalmente en Occidente, también en Europa y en Occidente, en los años 90. A partir de los años 90, a partir del final de la Guerra Fría, las corporaciones se sienten, digamos, dueñas del mundo y despliegan esa capacidad de actuación en todos los sentidos, en el ámbito geopolítico y también en el ámbito económico, y también en el ámbito político interno, pues haciendo cada vez más difícil la disidencia real, las discrepancias reales, y todos los grupos políticos que querían evitar verse marginados, pues iban aproximando rápidamente sus posiciones. Esto se apoyó también en una concentración de los medios de comunicación, privatización de medios, etcétera, ¿no? Y al final se acabó configurando este Partido Único Europeo, en el que nos tienen sistemáticamente engañados, llamándose a sí mismos izquierda, derecha y centro, cuando en realidad, eso sí, cuanto más se parecen, más se pegan en la televisión, para que quede claro que son distintos, ¿no? Pero la realidad es esta, ¿no? Salvo algunos movimientos de un cierto despliegue reciente, nos encontramos con que los partidos importantes han configurado ese Partido Único Europeo. Bueno, pues ese Partido Único Europeo y detrás de ellos la élite corporativa que les controla, ¿no?, están en un auténtico shock, ¿no? Y hoy hemos visto una lluvia de lamentos, una lluvia de declaraciones tremendamente agresivas frente a simplemente algo que no es más que el inicio de un aparente proceso de negociación en el que todavía pueden pasar muchas cosas, pero simplemente ese gesto, esa transmisión de que vamos a negociar directamente con Rusia, no con Ucrania ni con la Unión Europea, Estados Unidos con Rusia. También hay otros conceptos que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Como que Ucrania no va a estar
nunca va a pertenecer a la OTAN, etcétera, que todo esto está alterando y está creando una situación de pánico dentro del pánico, porque nosotros ya hemos comentado más de una vez que esas élites corporativas occidentales están en una situación de pánico histórico por 3 factores. El primero, la amenaza de los países emergentes, la amenaza a su poder mundial, y el segundo, el agotamiento del modelo económico, y que antes solo esto lo decían los críticos, pero ahora ya todos los expertos admiten que el modelo neoliberal, económico neoliberal, está agotado. Y luego por Internet. Internet que poco a poco, ya en las últimas décadas, ha ido creciendo y ha ido rompiendo ese consenso que se articulaba alrededor de ese partido único, pero frente al cual están apareciendo una disidencia creciente, ¿no? Bien, vamos allá, si te parece. Sí, mira, se me ocurrió una comparativa, ¿no? Y es que a los partidos europeos, bueno, occidentales en general, le está pasando como las fábricas de los coches. Es decir, antes cada fábrica tenía su coche, su estilo, su característica. Ahora si te pones a ver, son todos los coches iguales, son todos sub. Aún encima, 40 fábricas, por ejemplo, Stellantis tiene media docena, una docena de marcas. Mismo chasis, mismo motor, le cambian faros y el color de la carrocería. Y son otros coches, otras marcas. Yo creo que la comparación con lo que está pasando hoy en día con los partidos políticos en Europa es tal cual. Es una vergüenza, la verdad. Sí, porque es que si te fijas en las cuestiones realmente importantes, en las cuestiones Voto lo estratégicas, mismo. todos son en economía, en el modelo socioeconómico, todos son neoliberales, no lo dicen. Unos no lo dicen, pero en la práctica nadie cuestiona el modelo. Con lo cual es evidente que yo puedo decir lo que sea, pero si no planteo nada para salirme del modelo, de hecho, soy neoliberal, ¿no? Lo Por mismo, supuesto. todos ellos son en geopolítica atlantistas y en el ámbito sociocultural, pues todos ellos han participado de estas modas de lo que llamamos capitalismo, woke o posmocapitalismo, etcétera, ¿no? Bien. Correcto. Ahora puedes manejar tú ya. Ya te Sí. veo. Perfecto. Bueno, esto es esta conversación entre Vladimir Putin y Donald Trump. Bueno, en principio es un síntoma tremendamente esperanzador. Hace apenas un mes estábamos todavía en un altísimo riesgo de una escalada del conflicto con toda, digamos, esa fracción occidental alrededor del partido único intentando escalar el conflicto a toda costa, que se convirtiese en una gran guerra a nivel continental. Bueno, el cambio que este nuevo contexto aporta es tremendamente positivo. Vamos a ver, hay muchas cosas evidentemente pendientes que se tendrán que atar y que pueden pasar por el camino, porque precisamente ese pánico de esas élites corporativas pues puede provocar de todo, desde llevarles a, pues no sé, a provocar pues, ataques de falsa bandera, pues, atentados que intenten desestabilizar la situación, puede pasar de todo. Bien. Bueno, vamos a ver. Europa está en la encrucijada, ¿por qué? ¿No? En principio, hay una cuestión fundamental, que es el estancamiento económico, ¿no? Los que nos seguís ya sabéis que hemos hablado de esto en otras ocasiones. Normalmente los medios de comunicación nos suelen aportar información de corto plazo, y tal, pero difícilmente nos dan una foto clara del largo plazo, y esa foto sobre Europa nos dice claramente que estamos en una situación de estancamiento económico. No me voy a detener sobre esto, pero bueno, ya sabéis que la productividad, la renta per cápita también, pero bueno, es la forma, digamos, más clara de medir la evolución de una economía a largo plazo, ¿no? Y ahí tenéis cómo, frente a la evolución, los incrementos anuales de productividad que se conseguían en los años 60, pues esto empezó a caer rápidamente en el periodo neoliberal. También se dice que el neoliberalismo fue una reacción contra esa caída de la productividad, intentando, como sea, añadir beneficios a las corporaciones para dinamizar la economía, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que no ha funcionado y la productividad laboral pues ha caído
de una forma radical hasta una situación de estancamiento en los últimos 20 años. Bueno, esto es lo mismo ya sobre el crecimiento del PIB, de la producción. Aquí tenéis el incremento medio anual del PIB real per cápita, que nos dice, bueno, si veis, esto está agrupado en periodos de 5 años, veis cómo en los últimos 20 años el crecimiento ha sido inferior al 1%, como media, ¿no? Y claro, esto es una situación de práctico estancamiento, ¿no? Y nosotros siempre, para situar a los que nos oyen sobre este tema, siempre les decimos que es importante recordar lo que pasó en la Unión Soviética. En los últimos años de la Unión Soviética, que siempre pensamos que cayó como consecuencia de un colapso económico, vemos que hubo una ralentización del crecimiento, pero con cifras mucho mejores que las europeas de estos años, ¿no? Bien. Y Adrián, y si por ejemplo aumentamos la productividad porque aumenta la tecnología, ¿cómo pueden caer los salarios y quién se lleva esa diferencia, ese beneficio que da la Bueno, pero es tecnología? que precisamente por eso ha habido también un estancamiento salarial, ha habido un estancamiento de la evolución de la productividad y un estancamiento salarial, las dos cosas, ¿no? Claro, Claro. ese incremento inferior al 1% es un estancamiento de la productividad, no es otra cosa. Luego, que eso tampoco da margen, luego eso se reparte fundamentalmente entre beneficios de los inversores y salarios, ¿no? Pero claro, también ha habido un estancamiento salarial, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Bien. Bueno, esto en el otro era PIB per cápita, la producción por persona, es la referencia más clara, pero bueno, esto es la producción total, que nos da así datos parecidos, ¿no? Y aquí tenéis unos datos sobre la caída de la inversión, ¿no? Que es una cuestión fundamental porque nos revela detrás de esa caída de la productividad qué hay. Pues hay una pérdida de dinamismo de la economía y dentro de esa pérdida de dinamismo hay un problema fundamental, empresas que no invierten, ¿no? Empresas que no invierten, ¿no? Ahí tenéis una referencia de caídas de los ritmos de la inversión, ¿no? Que es el termómetro más claro de una economía que no funciona, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, inversión, la caída de la inversión neta, ¿no? Pero bueno, hoy no es el tema de hoy, el tema económico, simplemente recordar cómo estamos en una economía de estancamiento. Todo esto lo decíamos los economistas críticos hace años, pero en los últimos años esto ya se ha generalizado, la necesidad de un nuevo modelo. Claro, hay distintas propuestas. Unos proponen unos modelos con digamos, en base a los intereses corporativos, otros con otros criterios, etcétera, ¿no? Pero bueno, la referencia más reciente es lo que se llamó el documento, el Plan Draghi, ¿no? De septiembre, que fue un auténtico reconocimiento del fracaso económico europeo. Y ahí lo llamativo fue que fuese Mario Draghi el que firma ese documento a petición de la Comisión Europea, porque claro, Mario Draghi ha sido y es una persona central tanto en la política como en la economía de la Unión Europea, y en ese documento al final se estaba reconociendo que nosotros hemos hundido la economía europea, ¿no? Era algo realmente interesante en ese sentido. Pero bueno, muy relacionado con ese estancamiento económico está el hundimiento demográfico, que es un tema tremendamente preocupante cara al futuro. Pero bueno, ahí se ve cómo no es un tema reciente, sino es un tema de los años 70, fundamentalmente, ¿no? 60, los 70, es a mediados de los 70 es cuando se cae por debajo de la tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, lo llamativo de esto es también la pasividad de las instituciones europeas en general, ¿no? Es decir, porque ahora pues se quejan de los problemas que esto nos va a generar cara al futuro y tal, pero es que es un tema de hace 40 años o 50, ¿no? Y son 50 años en los que no se ha hecho prácticamente nada al respecto. Bueno, pero detrás de esto, ¿cuáles son, podemos decir, sintetizando mucho, ¿no? ¿Cuáles son los retos de fondo? Bueno, primero, Europa necesita un nuevo modelo económico
que de una forma u otra le permita recuperar la inversión y la productividad, y hay distintas estrategias, ¿no? Eso, bueno, nosotros hemos hecho unos trabajos sobre este tema y también en DMP Geopolítica hicimos un vídeo sobre posibles nuevos modelos de futuro, ¿no? Pero de cualquier forma, cualquiera de esos modelos va a tener que hacer frente a estos retos, ¿no? Recuperar la inversión, es decir, va a tener que tener un sistema productivo que funcione, que salga de ese estancamiento y, por lo tanto, permite ir recuperando la productividad. Va a tener que hacer frente al reto demográfico. Tiene que abordar el desapalancamiento de la economía europea, que este es el otro gran reto, porque durante todo el periodo neoliberal hemos ido taponando problemas económicos a base de deuda. Entonces, esa deuda se va incrementando, la deuda permite resolver todos los problemas a corto plazo, pero hace más graves cada vez los problemas de fondo, ¿no? Entonces, cualquiera de los modelos económicos por los que se apueste a partir de ahora va a tener que hacer frente a lo que se llama el desapalancamiento, que es la reducción de la deuda, ¿no? La reducción drástica de la deuda, ¿no? Bien, y luego, evidentemente, más allá del tema económico, tenemos el reto de una nueva configuración institucional de Europa, ¿no? Una nueva configuración institucional que ya hay que situarla en este contexto que era previsible, pero que justo a partir de esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin se está de alguna forma visibilizando, ¿no? Es decir, una nueva configuración de Europa va a tener que tener en cuenta, bueno, primero, un nuevo futuro para Ucrania, ¿no? Esa es una cuestión que va a quedar fundamentalmente en manos de Rusia, que es la que ha ganado la guerra, ¿no? Y como comentábamos antes, esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin fundamentalmente es eso, ¿no? Es un reconocimiento de que Rusia ha ganado la guerra y que hay que resituarse en ese contexto, ¿no? Bien, pero claro, ese resituarse y esa negociación va a partir, y ahora ya, nosotros ya lo hemos dicho más de una vez, la cuestión fundamental a negociar con Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos, va a ser un nuevo contexto de seguridad en Europa, ¿no? Y ya Donald Trump ha hecho referencias a este concepto, ¿no? Hay que negociar un nuevo marco de seguridad estratégica en Europa, ¿no? Y claro, relacionado con esto va a estar probablemente la desaparición de la OTAN, que es incompatible con ese marco de seguridad estratégica, ¿no? Porque, claro, la OTAN tiene como función cercar y atacar a Rusia. Por tanto, es incompatible con un marco de seguridad estratégica, ¿no?, en Europa. Y ese marco de seguridad estratégica va a la vez implicar una negociación sobre lo que va a ser Europa a partir de ahora. Y eso, nos guste o no, no lo van a negociar los europeos, lo van a negociar Estados Unidos y Rusia. Yo tengo una pregunta, Adrián. Sí. Los británicos, los hijos de la Gran Bretaña, fueron de los más instigadores. Fueron, no, son de los más instigadores. Los preparan atentados terroristas. Bueno, apoyo máximo. Aún ayer anunciaban otro nuevo paquete de 150 millones de libras en armas para Ucrania. No entiendo muy bien qué situación va a estar, porque dicen que Trump dice que Ucrania lo va a tener que reconstruir la Unión Europea. La Unión Europea no es Gran Bretaña. El acuerdo es entre Estados Unidos y Rusia, no es Gran Bretaña. ¿Qué hacen ahí los hijos de la Gran Bretaña estos? Sí, hombre, supongo que por lógica deberían, porque su papel ha sido similar al de Francia, Alemania, Polonia, etcétera, ¿no? Entonces, por lógica deberían asumir una posición similar, ¿no? Pero claro, depende de cómo evoluciona el contexto político, ¿no? En qué medida lo que se haga a partir de ahora se va a mover en un contexto en el que Estados Unidos, un Estados Unidos dirigido por Donald Trump, va a intentar presionar a la Unión Europea hacia un nuevo marco político, ¿no? Y todos estos requisitos de que se hagan cargo de las ayudas o de la reconstrucción de Ucrania, o que respondan de una forma u otra, pues puede ser perfectamente un instrumento de presión, ¿no? Y evidentemente tampoco va a ser lo mismo si Ucrania se mantiene en su configuración actual, digamos, lo que no se incorpore a Rusia,
pero probablemente no va a ser eso. Va a ser una Ucrania más mirando al este que al oeste, ¿no? Bueno, claro, ¿de qué puede ser una nueva configuración institucional de Europa? Pues vamos a ver, ahí pueden introducirse muchas variables, pero para nosotros, desde luego, es una oportunidad histórica para los europeos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos estos problemas que tiene Europa que ha acumulado durante estos 30, 40 años, son problemas claramente atribuibles a nuestra clase política. Porque si nos fijamos en los sucesivos documentos estratégicos que se hacían en la Unión Europea durante todos estos años, los grandes problemas nunca estaban, nunca aparecían. Y claro, una razón de que los problemas se conviertan en grandes problemas es precisamente el que no se aborden como tal. Y esto es lo que ha pasado en Europa, ¿no? Hemos tenido una clase política que casi premeditadamente ha estado creando estos problemas, agravándolos, destruyendo Europa, como decimos nosotros, ¿no? Europa está semidestruida, ¿no? Y esto es responsabilidad de esa clase política. Entonces, el contexto actual es un contexto, para nosotros también, de una verdadera oportunidad histórica de librarnos de esta clase política que ha destruido Europa, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esto, ¿cuál va a ser el futuro de la Unión Europea? Y cómo va a encajar este futuro y esta desaparición de la OTAN con ese marco de seguridad estratégica que tiene que ser válido para Rusia, tal. Bueno, hay distintas voces que están hablando quizás de resucitar algunos conceptos que se utilizaron mucho durante la primera década de este siglo, ¿no? A raíz de esas propuestas fundamentalmente de Rusia, pero que también eran bien vistas en ciertos sectores de Europa Occidental, de esa Europa de Lisboa a Vladivostok, ¿no? Que al final es una especie de unión euroasiática. Claro, esto resolvería muchos problemas, desde luego, ¿no? Claro, el cambio psicológico que esto supone es importante. No, esto no va a pasar si sucede de un día para otro. Y sería, en todo caso, una consecuencia probablemente de una crisis estructural de la propia Unión Europea. Pero, claro, esto resolvería probablemente ese problema de seguridad. ¿Por qué? Porque estaríamos todos dentro del mismo bloque. Es decir, la OTAN incluso podría ser sustituida por pues, fuerzas de seguridad de esa Unión Euroasiática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta, y esto lo comentaba esta mañana con unos expertos que han hecho un informe haciendo referencia a la oportunidad estratégica que presenta este momento para invertir en industria armamentística, ¿no? Ojo, sí, aparentemente sí, porque todo el mundo está hablando de incrementar los presupuestos de defensa, pero todo eso está hecho partiendo de ese contexto de lanzarnos a la guerra contra Rusia. Si eso se resuelve en los próximos años, bueno, pues a lo mejor tenemos todos un presupuesto común o nos arreglamos perfectamente con un 1%, ¿no? En lugar de escalar hacia ese 2, 3, 5, hasta el 10, decían algunos, ¿no? Yo es que veo una cosa. Lo primero, yo creo que Estados Unidos no va a permitir nunca esa Unión Europea desde Vladivostok a Lisboa, porque indudablemente sería decir, vale, le damos a esta confederación euroasiática o como quieran llamarla, el liderato mundial, porque no habría ninguna potencia que pudiera hacerle sombra en cuanto a recursos, capacidad técnica, capacidad humana. Sería increíble, ¿no? Entonces no creo, ¿no? Después, otra cosa, ¿cómo hacemos para recuperar Europa sin la energía barata de Rusia? Porque, claro, no creo que Trump suelte la pieza del gas que nos tiene atada, de la producción de petróleo. No creo que la suelte libremente. Es decir, no creo que deje desarrollar Europa libremente. ¿Qué opinas tú? Bueno, claro, esta es una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Qué tipo de relación va a mantener a partir de ahora Estados Unidos con Europa? Pero eso depende en muy buena parte de cuál sea esa configuración institucional de Europa. Es decir, si somos capaces de esa Unión Europea que va a entrar inmediatamente en crisis, sustituirla por una estructura política, una configuración política que trabaje para los europeos. Y esto es más que suficiente, ¿no? Es decir, para que replantearse
toda una serie de estrategias y medidas que se han venido tomando no para Europa, sino para otros intereses, en parte corporativos y en parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver, porque, claro, al final, lo que pase con Europa depende de ese acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, pero que eso se va a enmarcar con toda seguridad en un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y China sobre el futuro, el avance hacia el mundo multipolar. Y entonces ahí puede haber una previsión de zonas de influencia y ahí probablemente uno de los aspectos que se tendrá en cuenta será el tema de Europa, qué pasa con Europa Occidental. Porque, claro, si nos fijamos en la situación actual ya, nos damos cuenta enseguida de que hay ya una Europa del Este dentro de la Unión Europea, vamos a decir una Europa central, la parte es Europa central, no es Europa del Este, pero bueno, la parte más oriental de la Unión Europea, que está alineándose de forma rapidísima en posiciones prorrusas y prochinas, ¿no? Entonces, esto ya nos indica que muy probablemente ese concepto de una Europa unificada en su sometimiento a Estados Unidos va a ser difícil de mantener, va a ser algo mucho más complejo, ¿no? Pero claro, es una alineación que llega incluso hasta Alemania Oriental. Si te has fijado en cómo han evolucionado las encuestas, hay un corte radical entre lo que fue Alemania Oriental y el resto de Alemania en las previsiones de voto, ¿no? Es decir, sociológica y políticamente, son los partidos que ahora están llamando prorrusos, de una u otra tendencia, pues están teniendo un éxito disparado en esa Alemania del Este. Y esto no es casualidad. No es casualidad. Entonces, probablemente todo esto va a crear un contexto muy difícil de controlar desde Estados Unidos. Muy difícil. Y es posible que a corto o medio plazo igual tampoco tienen demasiado interés. Europa Occidental muy probablemente va a ser un auténtico avispero en los próximos años. Por razones de estructurales, de problemas económicos, razones políticas, razones demográficas. Entonces, para cualquiera que quiera tener una influencia significativa, va a ser un problema. Va a ser un problema. Total. Bien, continuamos si quieres. Bueno, desde nuestro punto de vista, pues, ¿cuál es la llave de la encrucijada europea, de que Europa pues, haga frente a todos estos retos? Bueno, pues yo creo que la podemos sintetizar claramente con una nueva clase política. Porque claro, detrás de todos estos problemas hay una serie de estrategias disparatadas que, como hemos dicho, nunca se han tomado decisiones ni definido estrategias en función de lo que realmente interesaba a Europa, sino en función de intereses corporativos, intereses de Estados Unidos, que al final son también intereses corporativos indirectamente, ¿no? Es que ahí el fallo, no, es que adoptáramos el tipo de política estadounidense y permitiéramos que en Bruselas sea, como quien dice, una casa de saldos, que todo el mundo, las empresas puedan hacer lobby, pagar. Al final lo que hacen es adueñarse totalmente del Parlamento y de las instituciones europeas. Eso habría Claro. que romperlo, Adrián. O sea, habría que refundar. Yo es que cuando votamos la Unión Europea, la Constitución, yo no soy especialista en leyes, pero la leí un poco por encima y me di cuenta que son las personas, el ser humano ahí no existía. Corporatocracia total. ¿Cómo rompemos eso? Bueno, Ese es el pues reto, creo. sí, esta es la cuestión clave, pero claro, primero necesitamos fuerzas políticas en los Estados miembros que, reflejando los intereses de los ciudadanos, pues impulsen ese cambio. Claro, Entonces necesitamos una nueva clase política no solo en Bruselas, sino también en los Estados miembros en general, ¿no? Entonces, a partir de esa nueva clase política, podemos decir, bueno, en base a los intereses de los ciudadanos, primero, nueva configuración política, ¿qué hacemos con el modelo económico? ¿Qué hacemos con la demografía? ¿Qué hacemos con el endeudamiento? Todo eso. ¿Y qué hacemos con las relaciones con Estados Unidos, con Rusia, etcétera? tenemos desafíos, ¿eh? Joder. Pero claro, la clave es echar abajo a la clase política Claro. actual, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? Al final, una revolución anticorporativa.
desde nuestro punto de vista. Adelante. Y claro, esto suena muy fuerte, pero y es difícil, pero es posible, ¿no? Y la prueba de que es posible es que se ha hecho en Rusia y se ha hecho en China, ¿no? En China es una revolución dentro de la revolución, si se quiere, ¿no? Porque es esto que hizo en el año 2012 el grupo de Xi Jinping cuando llega al poder con esa estrategia de apartar o limitar drásticamente el poder que estaban cogiendo las corporaciones privadas, ¿no? Pero bueno, es una revolución anticorporativa que al final luego la han proyectado también a sus estrategias internacionales, ¿no? Y que en el caso de Rusia se hizo con la llegada de Vladimir Putin al poder en el año 2000. El cambio fundamental de este grupo al llegar al gobierno fue emprender una revolución contra las corporaciones, que luego es lo que les ha permitido todo lo demás, ¿no? La reconstrucción económica, la reconstrucción política, el rearme en previsión de un ataque de la OTAN, todo ello, ¿no? Pero claro, debajo de esto está ese concepto de los países emergentes de que para que un país funcione correctamente, los gobiernos tienen que estar por encima de las corporaciones y no al revés. Entonces ellos dicen, en Occidente habláis mucho de democracia, pero una cosa es que haya elecciones y otra cosa es que haya democracia. Si los gobiernos están debajo de las corporaciones, no hay democracia, ¿no? Aunque le llaméis así, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la clave del futuro. Y yo creo que precisamente con los países emergentes tenemos un referente muy claro de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y posiblemente podemos tener una ayuda también, ¿no? Bien. Bueno, entonces, una cuestión clave, si ya nos centramos en el ámbito político, ¿no? Alrededor de qué va a pasar con esa clase política europea, que hemos dicho que es la cuestión clave, cambiarla, ¿no? Bueno, está claro que Europa, la clase política europea, se va a enfrentar a un contexto radicalmente nuevo en el que Estados Unidos, el trumpismo, si se quiere, por un lado, y los países emergentes, Rusia y también China, van a tener una influencia creciente muy rápidamente, y esto ya se está notando. Y entonces, frente a todo esto, podemos pensar ese partido único europeo muy dependiente de élites corporativas. Bueno, podrían decir, bueno, pues estas fuerzas tienen tal impacto que no me puedo enfrentar a ellas y me rindo. Y la otra es, no, yo voy a defender a toda costa mi parcela de poder, intentaré recuperarla en Estados Unidos dentro de 4 años, ¿no? echando al trumpismo, y en Europa, pues agarrándome como sea a las estructuras políticas que controlo. Eso es lo que yo le llamaría atrincheramiento, ¿no? Pero claro, atrincheramiento que implica una serie de medidas de mucho cuidado, ¿no? Y que ya se están tomando, ¿no? Como es ese escándalo de la anulación de elecciones en Rumanía. Bueno, los que nos escuchan ya saben lo que sucedió. Pues simplemente ganó las elecciones presidenciales en la primera vuelta un candidato que no era del gusto de este partido único europeo. ¿Y qué hicieron? Pues anular las elecciones, ¿no? Además, con pretextos de que había alguna sospecha de algunas ayudas que se habían recibido de Rusia durante la campaña, que luego se han demostrado absolutamente falsas, pero ahí están, anuladas, ¿no? Bien. Y luego, esto fue también muy significativo, ¿no? Thierry Breton, un excomisario europeo, pero auténtico referente en la construcción europea de las últimas décadas, lo ha reconocido expresamente en televisión. ¿Y ahora qué va a pasar si en un país o en otro pues vuelven a ganar estas fuerzas que no controlamos? Dicen, pues no hay problema, lo hicimos en Rumanía y si es necesario lo vamos a hacer también en Alemania, ¿no? Entonces ya no están diciendo cómo contemplan ellos este concepto de atrincheramiento, ¿no? Es decir, se van aparentemente, si no cambian de estrategia, pues van a hacer todo lo que sea necesario para mantener el poder político. De momento, con la crisis de Ucrania se están atrincherando. Ya salieron todos los ministros de Exteriores de la Unión Europea juntitos a decir que
no puede ser, hay que seguir apoyando. Bueno, yo creo que fueron a llamar un poco la atención, a decir, estamos aquí, hazme un poquito de caso y tal, ¿no? Como no nos Sí, quitéis, ¿no?, del medio. hombre, evidentemente, por lógica, lo que tienen que hacer es, ante un movimiento de Donald Trump como este, lo que tienen que hacer es intentar presionar al trumpismo todo lo que puedan, dentro de Estados Unidos y fuera, para intentar hacer mover esa posición, ¿no? Lógicamente. Ahora, si las posiciones de Rusia y de Estados Unidos se mantienen, y yo creo que se van a mantener, porque la cuestión de fondo es que Rusia ha ganado la guerra, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, si estas posiciones se mantienen, van a continuar defendiendo a toda costa su posición. Bueno, pues es difícil de creer, por lo menos en ciertos ámbitos. Militarmente no van a poder, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué significa que el partido único se va a trincherar? Bueno, pues ya hemos visto. Por un lado, si hace falta en unas elecciones que pierda, pues las anulo, ¿no? Si me dejan, claro, ¿no? Que una cosa es querer hacerlo y otra cosa es poder. Depende mucho de la relación de fuerzas interna, ¿no? Si yo controlo esas instituciones que van a luego a las elecciones, no las controlo, las personas que están en ellas o no. Bueno, pero además de esto, ya sabemos cuál es otra estrategia: censura, censura y censura, ¿no? Es un tema en el que están avanzando constantemente en los últimos años, primero en las redes sociales, luego los gobiernos, el Parlamento Europeo. Hay que censurar, hay que censurar, hay que censurar, ¿no? Con un pretexto, con otro, de que si en las redes sociales se dicen muchas cosas que no nos gustan, etcétera, ¿no? Y evidentemente en las redes sociales se dicen muchas tonterías, pero esas tienen poco recorrido. Lo que realmente les preocupa son las verdades que se dicen en las redes, ¿no? Bueno, aquí hay otro tema interesante que ha saltado en los últimos días, y es una propuesta de poner en marcha una red social pública europea. No sé si algunos de vosotros ya habréis oído hablar de este tema, pero la raíz de este planteamiento, a corto plazo, está en la toma de Twitter por Elon Musk, que al final lo que ha hecho es reducir drásticamente la censura, y esto es lo que les ha alarmado, esa reducción de la censura en Twitter. Luego ese posicionamiento de Meta, Facebook, diciendo que van a hacer lo mismo, y entonces dicen, bueno, ¿y cómo nos defendemos de todo esto? Pues, y ahora se pone en marcha esta idea de que hay que poner en marcha una red social pública europea. Es un concepto interesante para nosotros especialmente, porque desde Kai Center propusimos en Bruselas hace 10 años precisamente esto, ¿no? Porque les decíamos, primero, pregunta, ¿cómo es posible que no haya un Facebook europeo, un Twitter europeo, un YouTube europeo? ¿Qué razones hay? Porque tecnológicamente es algo absolutamente sencillo. Esas redes se han creado por iniciativas en parte corporativas, pero sobre todo de servicios de inteligencia. Es una cuestión de voluntad política. Entonces planteamos que hay que hacerlo, ¿no? Por interés europeo, ¿no? ¿Pero por qué no se hacía? Pues por el sometimiento de Europa a los intereses norteamericanos. Clarísimamente, porque nada más fácil que poner en marcha esas redes sociales, ¿no? Y sin embargo, ahora precisamente a consecuencia de este movimiento en Twitter, hubo un pequeño intento por parte de la Comisión Europea en el año 2022-2023 que fracasó, ¿no? Un pequeño intento. Pero claro, ahora se está poniendo esto encima de la mesa, un partido político español lo ha propuesto, se ha hablado por lo menos en el Parlamento de Madrid, etcétera, ¿no? Y se está proponiendo, pues, como una defensa para mantener la censura. Es decir, necesitamos una red que censure. Eso es lo que quieren, ¿no? Es tremendo, ¿no? Decimos, Claro. mientras esto dependía de las grandes corporaciones, de Estados Unidos y tal, pues no, pues nosotros no hacíamos nada, obedientes y punto. Y ahora que otras redes dejan de censurar, ahora quiero una red europea para censurar, una red europea que Claro. censure. Es que lo Tremendo. fácil, como es inconstitucional el censurarnos, porque tenemos libertad de opinión en toda Europa, nos protegen las constituciones, lo mejor y más fácil es que directamente nos censure una entidad privada como YouTube o Meta
o lo que sea. Ujú. ¿Que no censuran? Castigos económicos o te cierro tal cosa. Es una forma de aplicar una dictadura saltándose las leyes. Sí, porque es que además Internet es la gran preocupación del Partido Único Europeo, ¿no? Claro. Porque creo que lo comentamos en el otro programa, ¿no? Pues tenemos por un lado los lectores de periódicos, que suelen ser gente de 65 años hacia arriba, los que ven televisión de 40 años hacia arriba, pero incluso todos, la población en general, pero sobre todo los jóvenes, se alimentan de Internet, ¿no? Entonces, y un Internet descontrolado para los que han vivido dentro de ese esquema del partido único es un peligro tremendo. Y Y este bueno, canal demuestra, y recordando de la censura que deis likes, lo demuestra porque esta gente que está aquí es porque está buscando algo, Adrián. Es gente que claro, busca ilustrarse, conocer, no se cree cualquier cosa. Eso es lo que les duele a la Unión Europea. Por eso tenemos que crecer y por eso os pido que os suscribáis, que deis likes. Perdona por el corte, pero no, no, creo no, que era sí, sí, apropiado decirlo. está bien, sí. Y en la misma línea, ahora se está poniendo en marcha lo que se ha llamado el Escudo Europeo de la Democracia. Esto es, por un lado, un proyecto de la Comisión Europea y ahora se ha creado una comisión con ese nombre en el Parlamento Europeo. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues son un grupo de trabajo en la Comisión Europea y una comisión, un comité en el Parlamento Europeo que van a analizar los procesos electorales. ¿No? Los procesos electorales para vigilar posibles interferencias de otros países. ¿No? Y ahí tenemos al presidente de Rumanía para darnos cuenta de esto que es lo que supone. Están preparándose para anular procesos electorales que no les gusten, ¿no? A la Cuyos carta. resultados no les gusten, ¿no? Aquí creo que he recogido eso es. Esto es varios medios de comunicación han saltado alrededor de este tema diciendo no, no, no. El escudo europeo de la democracia no permitirá anular las elecciones de los Estados miembros. Es falso, ¿no? Ya, como en Y esto es Rumanía. verdad es verdad y es mentira. ¿No? ¿Por qué es verdad? Porque, claro, los organismos que anulan las elecciones no son de la Unión Europea, sino que son de los Estados, ¿no? Como ha sucedido en Rumanía, que era el Tribunal Constitucional. Pero entonces lo que quieren es que estos organismos de escudo europeo hagan un informe diciendo estas elecciones han sido ilegítimas porque han interferido los rusos o los chinos, ¿no? Entonces, el órgano del Estado correspondiente dirá, ah, tengo un informe del Parlamento Europeo que las elecciones no han sido legítimas, venga, las anulo, ¿no? Claro, claro. Sí, es Claro, que sí, es increíble. están jugando muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, eso desde el punto de vista de lo que va a hacer previsiblemente ese partido único, ¿no? Pero luego tenemos en sentido contrario, por un lado, es el prestigio de los países emergentes, que ya es muy alto, ¿no? Se va a disparar a partir de ahora, ¿no? China y sobre todo Rusia, ¿no? Se va a disparar por la victoria de Rusia en Ucrania. A partir de Ucrania va a haber una continuidad territorial desde Rusia, Ucrania, con esos países que están siendo más prorrusos, digamos, ¿no? Como Eslovaquia, Hungría, Serbia, ahora Croacia también, etcétera, ¿no? Y todo esto va a disparar de forma muy inmediata esa influencia de Rusia. La influencia de China es fundamentalmente económica. En estos países también es muy importante. Y con la finalización de la guerra ya no va a haber el pretexto para mantener las sanciones, con lo cual la colaboración económica con Rusia y con China se va necesariamente a volver a relanzar, con lo cual la influencia y el prestigio de los países emergentes va a tener sin ninguna duda una influencia política también tremenda, ¿no? Y luego tenemos los instrumentos de la tercera pata. Claro, ya hemos dicho más de una vez que lo que nosotros prevemos es que a partir de este año, 4, 5 años por lo menos, de una auténtica convulsión política en Europa en la que va a haber una lucha a muerte entre estas tres fuerzas. Ese partido único, el trumpismo, si se quiere, trumpismo, englobando dentro del trumpismo
las distintas fuerzas populistas conservadoras, ¿no? Y los países emergentes, ¿no? Esas tres fuerzas van a estar protagonizando esa guerra a muerte durante estos años. Da Sí, no miedo estoy siguiendo las preguntas. Si hay alguna interesante, dime y nos... Da miedo lo que nos comenta Lico Lastas, yo lo tengo comentado también y yo pienso, y es que da auténtico miedo. Dice, censura, control de la moneda, desaparición del efectivo, control mediante pago con el móvil o medios digitales, y suma y sigue para el control personal, inteligencia artificial incluida. Y es que es verdad, vamos a una tecnodictadura que va a ser terrible esto. Bueno, yo intento ahí ser un poco filtrar ese instinto, ¿no? Esas precauciones, en el sentido de que yo creo que en Europa o en Occidente los ciudadanos nos hemos acostumbrado a adoptar una posición tremendamente escéptica sobre los adelantos tecnológicos, sobre los avances tecnológicos, porque tenemos una experiencia de que esos avances tecnológicos se utilizan mal y se utilizan en favor de intereses corporativos y en contra nuestra, ¿no? Y claro, lo que estoy viendo es que eso, lo que estamos viendo es que eso no sucede en los países emergentes. No tienen esa desconfianza y entonces eso les permite utilizar los avances tecnológicos en general a favor de los intereses de los ciudadanos y avanzar tecnológicamente, ¿no? Mientras que nosotros tenemos, por un lado, una industria que no invierte en tecnología y, por otro lado, unos ciudadanos que somos tremendamente reticentes frente a esos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, ese es un problema que yo creo que hay que ir desatascando, ¿no? Y para saber poner los avances tecnológicos al servicio de los ciudadanos. Bien. Decía, y luego tenemos, bueno, ¿y el trumpismo qué va a hacer? ¿No? Porque el trumpismo, evidentemente, va a intentar, ya está intentando, influir en la configuración política de Europa. Y ahí tenemos de forma muy directa estos movimientos de Elon Musk, ¿no? Sobre el Reino Unido y sobre Alemania, que por cierto, pues vamos a ver en Alemania qué pasa, pero en el Reino Unido ya hay una convulsión tremenda en las encuestas. Muchas de ellas le están dando ya al Partido de la Reforma, que era el partido que estaba apoyando a Elon Musk, le están dando como primera fuerza. Por lo cual no hay elecciones previstas a corto o medio plazo en el Reino Unido, pero si por cualquier razón hubiera un adelanto electoral, esto sería una auténtica ya una revolución en el Reino Unido. Bueno, entonces, ¿qué instrumentos tiene el trumpismo para incidir en esa configuración política de Europa? Bueno, primero la OTAN, ¿no? Que tiene un poder muy fuerte de influencia, ¿no? Los aranceles, que tienen un objetivo económico, pero ya sabemos que en el caso de Trump siempre hay aranceles condición de, ¿no? Te pongo aranceles si no haces lo que yo quiero que hagas. Entonces, nunca sabes si el objetivo son los aranceles o es esa condición, ¿no? Y bueno, los aranceles pueden ser un instrumento de presión muy importante por parte de Estados Unidos, ¿no? Luego, los servicios de inteligencia, ¿no? Que, bueno, sobre todo la CIA, pues ha sido un instrumento clave de Estados Unidos para controlar, ya lo comentamos en el programa anterior, medios de comunicación, grupos políticos y líderes políticos, etcétera. Y ahí recientemente todos hemos tenido la noticia sobre el USAID, ¿no? Ya desde el punto de vista económico, pero USAID es un instrumento de otros, es el instrumento económico que utilizaban la CIA, que utilizaba también Soros, etcétera, para financiar actividades de interés, vamos a decir, corporativo, ¿no? del Deep State norteamericano también, ¿no? Bien, pero la cuestión es, la incógnita de Estados Unidos, porque claro, los instrumentos teóricos que tiene Estados Unidos para influir en la política europea son inmensos, ¿no? La cuestión es, claro, desde el punto de vista del trumpismo, hasta dónde van a llegar, por un lado, en ese desmantelamiento de USAID y recursos similares, ¿no? Claro, ahora están saliendo noticias tremendamente explosivas sobre este tema, ¿no? Sobre cómo USAID financiaba
pues medios de comunicación, personas concretas, organizaciones, etcétera, ¿no? Pero van a ir al fondo con este tema. O, como planteo en la segunda pregunta, o van a utilizar este tipo de recursos a favor del impulso de las opciones populistas conservadoras en Europa. Es decir, de los grupos que para ellos son simpáticos. Porque, claro, hay que pensar que por mucho que en ciertos sectores del trumpismo haya objetivos, vamos a decir, anticorrupción, de limpieza, etcétera, pero claro, la tentación de utilizar esos instrumentos para influir en otros países parece que es inmensa, ¿no? Además, No lo instrumentos suelta. que no solo de disposición de recursos, sino de ya de canales ya establecidos, ¿no? Pero bueno, una tentación puede ser, bueno, yo simplemente voy a cortar todo lo que hacían mis enemigos y dejo sin financiación a todos sus instrumentos, sus peleles, etcétera, ¿no? Bueno, pero luego no se plantearán también, dice, pues igual a mí me interesa hacer algo parecido Claro. para apoyar a los a los míos, ¿no? Yo es que lo que creo que hizo con esto fue decapitar, por ejemplo, con los periodistas, esos 6.200 periodistas que pagaba, eran periodistas que hablaban contra Trump, o como mínimo a favor de Biden, que era el que pagaba, por supuesto. Entonces, yo creo que lo que ha hecho es decir, es un tanto vengativo Trump, ¿no? Y dijo, ¿cómo me fuisteis al carro, me disteis leña por todos los lados? Pues ahora os decapito a todos. Ahora, no creo, como dices tú, que suelte toda esa red que llevan décadas y décadas creando de informadores, de... No, no creo que se deshagan de ellas. Cambiarán Claro. las cabezas pensantes, la orientación política y punto, a seguir Claro, creando y imperio. una cuestión clave aquí es el tiempo. Es decir, Claro, porque ya hemos comentado, creo, en otra ocasión, en el primer mandato Trump no consiguió controlar los servicios de inteligencia, o controló algunos servicios de inteligencia, pero no el FBI ni la CIA. La gracias. CIA, que es el más importante en este caso. Y claro, ahora no es solo cuestión de si los van a controlar, sino de cuándo, ¿no? En principio, Trump tiene un mandato de 4 años. Claro, la CIA es un estado dentro del estado. Creo que son decenas de miles de, de expertos o de funcionarios o de trabajadores, ¿no? Controlar todo eso es una auténtica guerra civil en sí mismo, ¿no? Claro, pero esto puede ser lo que quieran hacer y el ritmo al que lo hagan puede ser clave desde el punto de vista de Europa. Es decir, ¿cuándo van a conseguir utilizar esos unos u otros instrumentos para incidir políticamente en Europa a favor de esas fuerzas, ¿no? Pero no hay que descartar que sea rápido, porque no sabemos qué instrumentos van a utilizar, ¿no? Algunos de los servicios de inteligencia que ya tienen, parte de la CIA que igual ya controlan, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, nosotros más de una vez hemos comentado que el adelanto de las elecciones alemanas, casi con toda seguridad, está relacionado con esto, con no dar tiempo al trumpismo para que incida en estas elecciones que estaban previstas para otoño, ¿no? Y en vez de otoño las hago en febrero para que no tengan tiempo de influir, ¿no? Bueno, vamos a ver. Para que recordemos el poder que tiene la CIA en Europa, es que creo que sabes que estoy haciendo los domingos una serie de programas sobre la red Gladio. Ah, Bueno, pues los dos primeros no hay fotos de muertos, no hay nada, prácticamente soy yo hablando o con 4 anagramas, ¿no? Nos desmonetizaron los dos vídeos. O sea, y estamos hablando de lo que pasaba en los años 50, 60, 70, ¿no? Que parece que es historia. Quizá no, no es historia. Es actual y lo siguen bloqueando. De ahí la censura, la CIA y el poder que siguen teniendo. Sobre Europa sí, es sí. increíble. Bueno, vamos a ver, porque nos queda poco tiempo. Sí, ¿Cuáles son los retos inmediatos desde el punto de vista de este tema? Hemos dicho que la clave para esa encrucijada de Europa es una nueva clase política, pero todo esto, ¿cómo se va a mover, ¿no? A corto plazo, ¿no? El primer reto, rendición frente a Rusia. Es decir, estamos hablando de un reconocimiento de que Rusia ha ganado la guerra. Claro, de alguna forma, aunque no se diga, sí nos encontramos con una especie de rendición de la OTAN o de Estados Unidos por lo menos, frente a Rusia, ¿no? Sin Estados Unidos, la OTAN europea no tiene capacidad de enfrentarse a Rusia. Eso está bastante claro, ¿no?
hasta hoy mismo, a pesar de eso, han seguido intentando provocar la escalada, ¿no? Con el lanzamiento de misiles de largo alcance, siguen atacando la central nuclear de Zaporilla. Todo lo que han intentado hacer para generar esa escalada hacia una gran guerra, lo están haciendo hasta ahora mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar con este tipo de actuaciones con ese objetivo de al final arrastrar de una forma u otra a Estados Unidos a la guerra? Bueno, esa es una primera incógnita, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, teniendo en cuenta lo que está en juego, puede haber maniobras de desestabilización de todo tipo, ¿no? Atentados, no hay que descartar nada, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de lo que son las elecciones, las que están previstas ya en este año, ¿no? Pues tenemos en Alemania en febrero, el 23 de febrero, en Rumanía en mayo. Vamos a ver, después de esta convulsión, cómo responde la gente. En Noruega en septiembre, que no se prevén cambios significativos. Y esto sí puede ser importante, Chequia en octubre, ¿no? Que ahí también hay un partido, vamos a decir, conservador populista que está situándose en primera línea en las encuestas. Y esto, si sale adelante, pues le llevaría a Chequia claramente dentro de ese bloque, digamos, prorruso, ¿no? De Europa Central, ¿no? Bueno, entonces, primero, va a haber un reposicionamiento del Partido Único Europeo sobre el conflicto en Ucrania, aparte de este pataleo inicial absolutamente lógico, claro. Psicológicamente tiene que ser durísimo para todos estos líderes europeos adaptarse a esta nueva situación después de todo lo que han hecho y han dicho durante estos años, ¿no? Entonces, primero, los mandatarios actuales van a ser capaces de resituarse sobre el conflicto en Ucrania, o no va a ser posible hasta que cambien estos mandatarios, ¿no? ¿Va a haber un enfrentamiento a muerte con el trumpismo y los países emergentes, o se van a intentar adaptar al nuevo contexto? Hasta ahora todo parece indicar que van a ir a ese enfrentamiento a muerte, ¿no? Porque claro, no estamos hablando solo de las cuotas de poder de una clase política, sino de las élites corporativas que están detrás de ellas, ¿no? Las élites corporativas que han controlado Europa durante mucho tiempo y que están viendo ese control en peligro. Bueno, y claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con la energía y la carrera armamentística? Porque claro, esto en principio podría ser una oportunidad si se lo plantearan así. Bueno, todo este problema estructural que tenemos con los costes energéticos, el final de la guerra nos puede permitir resolverlo retomando las relaciones con Rusia, ¿no? Y esa carrera armamentística que nos está amenazando también nuestras economías, pues también tenemos una oportunidad, si termina la guerra, de no tener que disparar los presupuestos de defensa hasta el 5 o el 10% del PIB, ¿no? Y quedarnos en el 1 o en el 2, ¿no? Pero claro, es un cambio tan radical sobre lo que han estado diciendo durante 3 años que les va a costar, ¿no? A ver cómo lo ven. Entonces, tenemos así, de forma inmediata, las elecciones en Alemania el 23 de febrero, probables crisis políticas en Francia y Reino Unido, pero la cuestión es, ¿esto les va a forzar elecciones o no? Porque a partir de ahora cualquier elección en estos países claves pueden ser fundamentales, ¿no? Digo, los países claves, el Reino Unido tiene sus propias características, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que Francia y Alemania. Porque si cae uno de los dos, cae la Unión Europea. Bien. Y luego tenemos esta cuestión, que yo creo que es muy interesante y se ha reflexionado poco sobre ella, ¿no? El populismo conservador, veo que ahí está la imagen sobrepuesta sobre el texto, sí, pero bueno, en principio lo que estamos viendo es que durante los últimos años esa oposición al partido único ha surgido fundamentalmente alrededor de esas opciones populistas conservadoras, que en principio, lógicamente, se llevarán bien con el trumpismo, ¿no? Pero claro, las excepciones, pues el gobierno de Eslovaquia, socialdemócrata, ¿no? Y BSV en Alemania, ¿no? Que surge de la izquierda también, ¿no? Pero son opciones, digamos, antiatlantistas, con muy buenas relaciones con Rusia y con China, etcétera, pero de tradición de izquierda, digamos, ¿no?
Pero bueno, ahí os decía en el último párrafo que, sin embargo, una buena parte de esas fuerzas son acusadas a la vez, de estas fuerzas populistas conservadoras, digamos, ¿no? Son acusadas a la vez de trumpistas y de prorrusas o incluso prochinas, ¿no? Y en toda esta dinámica enloquecida de la guerra, esto, bueno, pues puede tener un cierto sentido, pero aquí hay una contradicción de fondo enorme, ¿no? Porque, claro, decía, una buena parte de estas fuerzas son acusadas a la vez de trumpistas y de prorrusas e incluso de prochinas, pero el trumpismo y los países emergentes tienen políticas, por lo menos económicas, radicalmente distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a evolucionar o estas fuerzas o los electores que las apoyan en el futuro? Porque sí parece claro que va a haber un despliegue, estas fuerzas, vamos a decir, con origen en la izquierda, de carácter popular, ¿no? Como PSV en Alemania o Smer en Eslovaquia, son muy recientes, ¿no? Mientras que las fuerzas populistas conservadoras, algunas tienen décadas de tradición. Pero sí está claro que va a haber una expansión de estas fuerzas populares, ¿no? De izquierda, ¿no? Y que esa expansión va a traer una buena parte de esos votos que se estaban yendo por reacción frente al partido único hacia ese ámbito populista conservador. Pero esto es un proceso que va a tener su ritmo, etcétera, ¿no? Claro, las fuerzas de este tipo popular que no tienen dependencias corporativas, pues suelen tener también dificultades para asentarse, para financiarse, necesitan más tiempo, etcétera, ¿no? Pero seguramente es un proceso que lo vamos a ver también durante los próximos años. Bien. Pues bueno, por mi parte, esto era. No sé si de entre las preguntas ha quedado algo que te parezca interesante comentar o algo por tu parte, Santiago. Bueno, me llama la atención mucho Sarah Wagenknecht, creo que se dice en alemán, cualquiera pronuncia eso, ¿no? Pero creo que es Sarah Wagenknecht, del partido del BSW, que bueno, obtuvo unas buenas elecciones en Sajonia, Turingia, y superó a Die Linke, el partido de izquierda de donde salió Sarah Wagenknecht. Pero en un principio parecía un aire así nuevo, un soplo de aire fresco, de una izquierda nueva que salía, ¿no? Aprovechando ese espíritu que hay en la Alemania del Este todavía, de la gente que tiene todavía la nostalgia, ¿no? De aquellos tiempos. Pero la verdad es que yo, por sus movimientos, veo que al final se está haciendo un partido más del sistema, como todos. No le veo yo a la hora de votar a favor del apoyo a Ucrania, en algunas cosas, ¿no? Igual, no sé, igual es una No sé, apreciación mía no buena, sí. ¿no? No creo, porque precisamente sus características fundamentales son su oposición al apoyo a Sí, Ucrania en la guerra, su sí, posicionamiento contra la OTAN, contra la Unión Europea, sus buenas relaciones con los países emergentes, con Rusia y con China. O sea, yo creo que en ese aspecto el posicionamiento es bastante claro, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque qué pasa en estas elecciones, porque es un partido que no tiene estructura, digamos, en el conjunto del país todavía, y bueno, es una incógnita. ¿Qué va a pasar? En las elecciones europeas, apenas 4 meses después de constituirse como partido, sacaron un 6%, pero con las europeas, como hay una participación muy baja, pues tampoco es una referencia clara, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero está claro que, claro, el éxito electoral de esta opción tan inmediato nos deja claro que hay una necesidad social. Hay claro. una sensación entre muchos ciudadanos de alternativas al partido único que no sean, digamos, populistas conservadoras, Ya. por Y a sintetizar. FD, porque AfD sí que tiene, o sea, no posibilidades de gobernar, ¿no? Porque se han unido todos contra él, ¿no? Como quien dice, pero Sí, el que- bueno, independientemente de su ideología concreta, pero el aspecto más positivo de estas opciones populistas conservadoras
es que la gente cada vez más está harta del partido único, digamos, de los que han controlado Europa durante estos años, saben que nos han llevado al desastre y entonces, ¿quién aparece como alternativa a estos? Pues le voto a ese. Claro, claro. Está claro, ¿no? Es el voto Entonces, del hasta cabreo, ahora ¿no? han sido fuerzas conservadoras las que han gestionado ese proceso y ellas se han llevado y se están llevando los votos, claro, lógicamente. Mira, Gustavo nos hace una pregunta bastante interesante, que ¿cómo va a hacer Europa para producir una nueva clase política si tiene doctrinas del siglo XIX? Ujú. Bueno, si tiene doctrinas del siglo XIX, pero bueno, las doctrinas cambian también y cambian mientras cambian la clase política, ¿no? Nueva clase política vendrá con nuevas doctrinas, ¿no? No sé a qué le llamas doctrinas, pero claro, de hecho, fuera de Europa es que en el mundo tenemos, bueno, pues tenemos, digamos, una oligarquía que es la que estaba detrás del partido único, tenemos luego todo ese movimiento populista conservador, trumpismo, que tiene una influencia en muchos países del mundo. Tenemos los países emergentes, tenemos al BRICS, que todos estos tienen sus doctrinas, muchas de ellas son nuevas, no son desde luego doctrinas del siglo XIX, ¿no? Entonces, Sí, bueno, esa nueva clase política tendrá que, evidentemente, venir con nuevas ideas, ¿no? Lógicamente. pues la verdad es que vamos a tener unos retos muy duros y muy difíciles en Europa si no queremos quedarnos como atrás, definitivamente, porque, como decimos, los países emergentes ahora no solo tienen recursos, sino que la tecnología se está un poco democratizando entre todos los países. Es más fácil crecer tecnológicamente. Bueno, el ejemplo de China, ya, ¿qué vamos a decir? Corea. eh, Lo Sí, vamos a sí. tener Y difícil. sobre todo que detrás de esto hay un dinamismo que nosotros hemos perdido, ¿no? Sí. Hay un dinamismo y hay una clase política trabajando para impulsar el desarrollo y aquí no sabemos realmente para qué están trabajando nuestra clase política. Desde luego para nosotros no. Claro. El caso es que, como tú decías al principio del programa, vemos que, por ejemplo, Rusia tiene una empresa un holding de armamento espectacular, sí, pero la mayoría, aunque esté centralizado en la venta, pero la mayoría pertenece al gobierno, tengo entendido, ¿no? Al gobierno de Rusia. Tiene, Sí, no sé cómo es exactamente, ¿no? Pero como quien diría, pues el 51% de las acciones. El resto, pues que jueguen, que ganen dinero, que cuanto más dinero ganen, más dinero va a ganar el Estado, por supuesto, ¿no? Y claro, mejores precios van a tener en armas y en todo. China, pues está haciendo lo mismo. Puedes montar una empresa, pero tienes que meter personal chino, tienes que seguir ciertas directrices que te marca el partido para que... sí, en los países emergentes, pero muy claramente en Rusia y en China están avanzando en la misma dirección, ¿no? Es decir, en las actividades estratégicas, en las grandes empresas estratégicas, la propiedad pública es una cuestión clave. Claro, Es una cuestión clave, porque es un factor también muy importante para asegurar lo que comentábamos antes, que las grandes inversores, las grandes corporaciones privadas no están encima de los gobiernos, sino al revés. claro, claro. Un tema fundamental. Pues sí. Muy bien, pues creo Bueno, que estamos a punto ya de llegar al límite del tiempo, ¿no? sí, estamos ya en un minuto 10, Pues si te perdón, en una hora parece, 10. Santiago, sí, si te Nos parece, bueno, despedimos. vamos a despedirnos de los que nos escuchan. Bueno, ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Por favor, darle al like o si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dar la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, dejarnos preguntas o comentarios que analizaremos no en este canal, sino ya sabéis, en el de ECAI Center, que es ECAI con K, Center con C, lo localizáis muy fácilmente. Y gracias por estar con nosotros y por supuesto, gracias a Santiago por compartir el programa. Gracias a ti por enseñar algo siempre. Es un placer aprender. Muchas gracias, Adrián. Y gracias a todos. Bueno, os encomiendo mañana, no olvidaros, Un saludo mañana a viernes todos. con Fernando Moragón a las 11 de la noche. Aquí nos vemos. Hasta luego.